Buenas a todos, aquí Rasby. Antes de empezar con el tema central del vídeo me gustaría pedir paciencia a todas aquellas personas que o bien me tienen asco a mí o bien son totalmente reacias al comunismo. O bien se han ido tragando todo aquello que les han echado, les han vomitado diferentes medios como puede ser la televisión acerca de esta ideología. O bien no les gusta hablar de política, de economía o de ideologías en general y se dedican a insultar. Me gustaría pedir paciencia para que no empiecen a insultarme, puesto que el simple hecho de aparecer la palabra comunismo en el título de este vídeo no significa que tengan que saltar todas las alarmas. Me gustaría que demostréis que aún se puede hablar de política en este país sin recurrir a toda clase de insultos. Además, deduzco yo que si os expongo mi punto de vista, mi perspectiva acerca de todos estos asuntos que aquí trataré, todos aquellos que después de ellos se sentirán contrarios a mí podrán entenderme mejor. Soy consciente obviamente de que hay personas mucho más capacitadas, más preparadas que yo para tratar estos temas y que obviamente me puedo equivocar a lo largo del desarrollo del mismo vídeo. En cualquier caso, como veis en el título del mismo, hoy os vengo a hablar acerca del comunismo. O mejor dicho, acerca de los tópicos más absurdos pero más vendidos acerca del comunismo. De ahí el título del vídeo. ¿Eres comunista? Pues a esto es a lo que te vas a enfrentar, esto es lo que te vas a encontrar si lo dices públicamente. He tomado la decisión de hacer este vídeo porque recientemente he hecho una publicación en Facebook que simplemente era una imagen acerca de distintos libros que tengo y han saltado las alarmas de algunos que acabó con el bloqueo de los mismos. Y es que llevo ya un tiempo bastante largo leyendo distintas tonterías parecidas a las que yo aquí os expondré en distintas redes sociales que no dejan de ser simplemente manifestaciones de la burda desinformación que hay en la gente que simplemente se traga lo que les vomitan distintos medios como puede ser la televisión. Y es que esto es simplemente producto de no cuestionarse nada, de la indiferencia, de la apatía, del conformismo. Son producto del aceptar sin antes cuestionar. Y es que la gente generalmente confía en unos medios que están totalmente manipulados bajo unos intereses que no son los suyos, de la propia gente que confía en ello. Y pruebas de ello son, por ejemplo, que a los comunistas generalmente en distintos medios se nos dice que nos vayamos a Cuba. Como si Cuba fuese, en el extranjero, fuera de sus fronteras, lo peor del mundo. Pero ayer mismo salió la noticia de que Cuba es el primer país del mundo en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo, a recién nacido. ¿Habéis visto vosotros esta noticia en algún medio? Yo desde luego que no. Y es, como bien digo, cosas como esta las que demuestran que los medios están sometidos a distintos poderes, a distintos intereses que no son los de la gente corriente o la gente común que podemos ser nosotros. Poderes fácticos, aristocracia, burguesía capitalista, tienen distintos nombres, pero en definitiva se puede resumir como el interés del 1% que explota al 99% restante de la población. Antes de empezar a hablaros acerca de los tópicos más leídos en contra del comunismo o acerca del comunismo, he de deciros que el comunismo puede tener distintas interpretaciones o manifestaciones, y esto es debido a que el comunismo debe aplicarse de distinta forma en función del contexto histórico en el que se pretende aplicar o en función del país que se pretende aplicar. Esto es debido a que cada país, como bien digo, necesita suplir las necesidades básicas de su población de distinta forma, puesto que cada país es distinto. De todas formas, lo que nunca va a cambiar son las bases del comunismo, que podría resumirse muy brevemente y escuetamente en la desaparición de la antagonía de clases y que todas las personas tengan suplidas sus necesidades básicas de las personas que además están recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos. También habría que hablar de la toma de los medios de producción por parte del proletariado, de los trabajadores, de los ciudadanos en general. En cualquier caso, Marx y Engels escribieron en el Manifiesto Comunista, en el prefacio a la edición alemana de 1872, lo siguiente: por más que haya cambiado la situación en los últimos 25 años, los principios generales desarrollados en este manifiesto conservan, en términos generales, toda su vigencia todavía hoy. Habría que corregir algunos detalles. La aplicación práctica de estos principios, de cara al propio manifiesto, dependerá en todas partes y en todo momento de las condiciones históricamente existentes, por lo que no se concede ningún peso especial a las medidas revolucionarias que se proponen al final del capítulo 2. Este pasaje tendría hoy una formulación distinta en bastantes aspectos. Así que, como ya veis, las bases del comunismo son siempre las mismas, pero obviamente se ve modificado en cierta forma por el contexto histórico. Si declaras públicamente que eres o compartes punto de vista con el comunismo, de las primeras cosas que te van a decir siempre es que compartas todo lo que tienes con los demás. A mí generalmente me dicen que comparta mi partner, también llamado partner, que no entiendo por qué. Esta idea supongo yo que se deriva de la falsa idea de que en el comunismo la propiedad privada desaparece y todo es de todos cobran lo mismo, todos pueden hacer lo mismo independientemente de, por ejemplo, su formación académica. Repito, no sé de dónde ha salido esta idea que es absurda, pero para contrastarla basta simplemente con aplicar el principio básico de que para criticar algo tienes que conocerlo aunque sea mínimamente. Es decir, para decir estas cosas acerca del comunismo habría que leer lo mínimo que hace falta para conocer mínimamente el comunismo.
¿Y dónde están las ideas básicas del comunismo? Las ideas en las que se fundamenta todo. En el manifiesto comunista, el manifiesto del Partido Comunista, en el cual Marx y Engels ya en su día se encargaron de escribir lo siguiente. Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad adquirida personalmente, elaborada por uno mismo, la propiedad que constituye la base de toda libertad, actividad e independencia personales. Lo que el obrero asalariado se apropia, pues, gracias a su actividad, solo basta para reproducir su vida escueta. Aquí se refiere a que en esa época los salarios eran lo suficientemente bajos como para asegurar la subsistencia del trabajador, del proletariado. Nosotros no queremos en absoluto abolir esa apropiación personal de los productos del trabajo. El comunismo no quita a nadie el poder de apropiarse de productos sociales, solo quita el poder de servirse de esa propiedad para someter a trabajo ajeno. Es decir, para criticar el comunismo, como mínimo habría que leerse el manifiesto comunista, y como veis en el manifiesto comunista ya se encargaron Marx y Engels de echar por tierra esta idea. Así que ¿de dónde sale? A las personas que sostienen este tópico yo les recomendaría leer más y verán que según ahonden en su lectura rápidamente se darán cuenta de que se produce una diferenciación clara entre propiedad privada y propiedad personal, donde la propiedad personal es todo aquello que las personas adquieren con la remuneración recibida a cambio de su trabajo, de su esfuerzo, el valor de su trabajo, mientras por otra parte la propiedad privada es todo aquello, todos ellos medios de producción que la burguesía utiliza para aprovecharse generalmente del talento de los trabajadores, para explotarlos, mediante un bajo salario y la plusvalía. Concepto que más adelante Marx desarrollaría en obras como El Capital. Lo que sí es cierto es que para criticar el comunismo no basta con ver Canal Historia, donde te dicen que la diferencia entre socialismo internacional y nacionalsocialismo es una mera cuestión de conceptos, que básicamente son lo mismo. Es decir, que como ya veis, este tópico, aparte de cansino, es muy absurdo. Otro tópico muy leído pero absurdo, igual que el anterior, es el siguiente. Los comunistas vivís en el pasado, el comunismo es historia, es cosa del pasado. Este tópico, como bien digo, es absurdo, puesto que el comunismo hoy en día tendría más sentido que nunca, obviamente adaptado al contexto histórico en el que estamos, porque el sistema capitalista imperialista global al que estamos sometidos ya no explota simplemente al proletariado, explota a cualquier clase del trabajador de todos los ámbitos posibles. La población mundial, el 99% de ella, es explotada por el 1% restante que componen los poderes fácticos que se han encargado de desarrollar un sistema en el que la gente sienta una apatía generalizada y viva en un consumismo que se ve reflejado en unas necesidades no necesarias y una falsa felicidad que podría resumirse en cuanto más tengo seré mejor y estaré más feliz, seré más feliz. Y si tengo más que tú, mejor. Como veis, estas ideas son ideas que podríamos darle muchas vueltas y quedarían para el desarrollo de un vídeo entero, porque habría que tratar términos como podrían ser la competitividad, los derechos humanos, la alienación, etc. Pero en cualquier caso este tópico es totalmente absurdo. Los comunistas sois todos unos asesinos, unos genocidas. Generalmente cuando se habla de comunismo salen a la luz diferentes genocidios o experimentos sociológicos, sociales, como los queráis llamar, que se han hecho en nombre del comunismo a lo largo de la historia. Con esto hay que ser rotundamente tajante, porque me parece muy penoso acusar a alguien de apoyar el asesinato masivo cuando yo, al igual que otros, desde el primer momento condenamos rotundamente todo lo que esté relacionado con genocidios. Si una persona en concreto, tras su llegada al poder, hace lo que él quiere, lo que él considera en nombre del comunismo, pero que está totalmente alejado de lo que viene siendo la ideología comunista, criticad a esa persona. No es culpa de la ideología, criticad a la persona en cuestión, no al comunismo. En el comunismo en ningún momento se habla de matar gente. En el comunismo se habla de una revolución por parte del proletariado en contra de la burguesía para apropiarse de los medios explotadores, obviamente no dejando de lado la revolución violenta, pero esta no es la preferible. En cualquier caso, decidme vosotros una etapa en la historia en la cual la clase dominante ha dejado su posición, su estatus social, para escuchar y empatizar con la clase oprimida, la clase dominada. En ninguna. Es más, hoy en día, en la sociedad actual, cuya situación es bastante crítica, por cierto, lo estamos viendo. Imaginaros que un grupo de personas vamos a hablar con aquellos que, digamos, dominan, entre otros, la situación europea, la situación económica, obviamente. Esas personas vamos a resumirlas en Merkel y Draghi. Imaginaros que este grupo de personas vamos a hablar con ellos, a intentar pedirles que simpaticen, que nos escuchen a los que estamos abajo, a los que estamos sufriendo. En primer lugar, no podríamos hacerlo. Dudo mucho que consigamos llegar a hablar con ellos en primera persona, puesto que obviamente las imposibilidades son infinitas. Pero en un hipotético caso en el que lo conseguimos, poneros en situación. Señora Merkel, señor Draghi, estamos aquí para pedirles que ustedes dejen las posiciones de hegemonía económica que tienen para que nosotros, el pueblo llano, los ciudadanos de a pie, tomemos la situación, así la economía se moverá en nuestro interés, en el interés de la mayoría.
¿Qué pensáis que va a pasar? ¿Acaso lo dejarán? ¿Acaso creéis que estas proposiciones no han sido formuladas ya hacia sus personas? ¿Creéis vosotros que ellos van a dejar sus posiciones privilegiadas para que la economía se mueva en el interés de la inmensa mayoría y las desigualdades sociales desaparezcan? Yo creo seriamente que no. Además lo estamos viendo todos los días en este mismo país, en España. Hay distintas protestas pacíficas todos los días que se ven reprimidas mediante la brutalidad policial y obviamente no se consigue nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar revolucionándonos, por así decirlo, manifestándonos para no conseguir nada? ¿Cuál es el siguiente nivel? En cualquier caso, lo que os quiero decir es que el comunismo no especifica en ningún momento matar gente, obviamente está en contra de ello, porque el comunismo, como os diré más adelante, es la máxima manifestación de la democracia. Pero lo que una persona en concreto haga en nombre del comunismo es decisión propia, aunque manche, por así decirlo, la ideología comunista. ¿Pero acaso no es el capitalismo el mayor genocida consentido de la historia? ¿Acaso la gente no ha aceptado, se ha resignado de que las cosas deben ser así? ¿De que la gente tiene que sufrir por los distintos poderes fácticos ya mencionados anteriormente, por las especulaciones, por todas las contradicciones del sistema capitalista? Un ejemplo muy claro de la alienación que sufre la gente hoy en día cuando realmente no piensan lo que dicen es que la gente ha aceptado y ve normal que los nacidos en África se mueran de hambre. Lo atribuyen a un mero hecho geográfico, a la mala suerte de haber nacido ahí, cuando eso no debería ser así. Otro tópico muy escuchado es: si tan en contra estás del sistema capitalista, ¿por qué tienes móvil? ¿Por qué tienes productos fabricados en el sistema capitalista? Este tópico es muy absurdo por lo siguiente. Si estar en contra del sistema capitalista significa resignarme en una cueva o algo por el estilo, significa no comprar, no tener nada en el fabricado, puesto que el sistema capitalista es global y puesto que todo lo que yo voy a tener se ha fabricado en un sistema capitalista, esto implica que yo mismo que he nacido debería tener aversión hacia mí mismo, debería tener aversión hacia todo lo que existe, puesto que todo se ha fabricado en un sistema capitalista. Y si tengo aversión hacia mí mismo, ¿qué significa eso? ¿Que debo suicidarme? Esto es absurdo. Los comunistas estamos en contra del sistema capitalista entre muchísimas otras cosas, pero entendedme, tengo que resumir, por sus múltiples contradicciones y por la explotación y las desigualdades sociales que implica el propio sistema. Esto significa que si yo estoy en contra del sistema capitalista porque implica que los productos que en él se adquieren en su gran parte han sido fabricados mediante la explotación de ciertos trabajadores, si yo, que soy comunista, estoy en contra del sistema capitalista, no debería adquirirlos, los que critican y nos dicen eso, que no se critican entre ellos si están a favor de la explotación. Eso me parece que les convierte en personas repugnantes y con poca dignidad, puesto que los mismísimos derechos humanos estipulan que la explotación no debería llevarse a cabo sobre ninguna persona. Ninguna clase de explotación es digna de ninguna persona. Dentro de este mismo tópico, aunque perfectamente podría ser otro distinto, es que muchas veces se nos atribuye a que si la sociedad actual fuese comunista, ninguna clase de avance científico-tecnológico podría haberse llevado a cabo, cuando basta simplemente leer un poco de historia y ver que muchos aparatos o evoluciones de ellos que se inventaron en la antigua Unión Soviética se siguen usando hoy en día. Otro tópico muy utilizado es: si tan comunista eres, vete a... inserte aquí su país favorito. El país más utilizado suele ser Cuba. No merece la pena para mí ahondar mucho en este tópico, puesto que las investigaciones hablan por sí solas y ya se encargan ellas solas de cerrar la boca de aquellos que sostienen estos tópicos, como bien digo, valga la redundancia. Y además, a menudo estas investigaciones son llevadas a cabo, son realizadas por entidades capitalistas. En la descripción os dejo un enlace a la página de UNICEF acerca de Cuba, donde se pueden ver, entre muchas otras cosas, como por ejemplo, la alfabetización en Cuba de niños y niñas es del 100%. Eso aquí en España, por ejemplo, no lo tenemos. Además, en la descripción os he dejado también la noticia de los recientes avances médicos que se han llevado a cabo en Cuba. Por último, todos los comunistas somos dictadores. Todos los comunistas sois unos dictadores. Yo creo que esta idea parte de la más gorda ignorancia de aquellos que de oídas pretenden imitar las críticas al comunismo. Críticas que, por cierto, generalmente suelen estar basadas, se sustentan en uno de los tópicos que he mencionado anteriormente en este mismo vídeo. Generalmente el comunismo es referido como dictadura del proletariado o del pueblo. ¿Y qué significa esto? ¿Que cada uno vamos a ser dictadores? Menuda tontería. Lo que la dictadura del proletariado sugiere es que el Estado, que por cierto en un sistema comunista bien desarrollado acabará desapareciendo por sí solo, está formado por los trabajadores y por los ciudadanos de a pie. Es decir, es un Estado formado por y para el pueblo.
Es decir, el comunismo es una de las máximas manifestaciones de la democracia, que por cierto, si entramos a analizar rigurosamente el sistema capitalista, saldrá por sí sola a la luz la incompatibilidad de este con la democracia, debido a sus contradicciones, a sus crisis cíclicas, entre muchas otras cosas. La dictadura del proletariado lo que sugiere es que los intereses de una nación sean los intereses del pueblo, y la antagonía de clase y las desigualdades sociales, que son propias del sistema capitalista, desaparezcan. Porque como ya estamos viendo, en un sistema capitalista como es el actual en el que tenemos, las desigualdades sociales son máximas. Finalmente, para acabar el vídeo, me gustaría deciros que, como habéis podido ver en la imagen del inicio del mismo, este verano tengo mucha literatura por delante, pero sí es cierto que tengo pensado subir más vídeos, ya que en los últimos 2 meses he estado bastante inactivo. Pero finalmente, una última cosa, me he dado cuenta que la propaganda anticomunista está muy arraigada en la cabeza de la gente que ya ni siquiera se lo cuestiona. En su momento debió ser tan masiva que las personas lo tomaron como un hecho que forma parte de la normalidad, el asociar comunismo con genocidas, con malo, con come niños, come bebés, a saber. En cualquier caso, es que la propaganda anticomunista hoy en día sigue estando vigente y lo podemos ver en tópicos como los que yo he tratado en este mismo vídeo y como muchos otros que se me han olvidado y que seguro que saldrán en los comentarios. Tópicos como el que acabo de mencionar, de que los comunistas comen niños, comen bebés, yo personalmente los prefiero a la plancha, que los comunistas somos tan radicales como los fascistas, que es un sistema que incluye en sus bases la represión del pueblo, la violencia, que hemos matado más que el comunismo, ha matado más que los fascistas y muchas otras cosas que carecen de sentido, pero que la gente las ha tomado como parte de la normalidad, como bien digo. En cualquier caso, finalmente un último recordatorio. Recordad que cada vez que descargáis un MP3, estáis descargando comunismo. Como siempre, Erasmo, un fuerte abrazo y GG.